Hola a todos. En este vídeo que os presento, quería hablaros con detalle de la importancia de las familias paramétricas en Revit, las innumerables posibilidades que tenemos a la hora de diseñarlas y por tanto las ventajas que nos van a ofrecer. De ahí la importancia de aprender a manejarlas en profundidad. Lo primero que tenemos que preguntarnos es lo siguiente: ¿qué son las familias de Revit y con qué otros elementos, por ejemplo de AutoCAD, podemos hacer una pequeña comparación para entender el cambio sustancial que se produce cuando hablamos de un programa con lenguaje BIM? Las familias de Revit son unidades constructivas o bien unidades gráficas en las que se puede dividir un proyecto arquitectónico. Dicho de otra forma, cualquier proyecto estará conformado por un determinado número de familias. ¿Ejemplos de familia dentro de un proyecto? Muros, suelos, cubiertas, pilares, zapatas, puertas, ventanas, mobiliario y así un sinfín de familias que van dando forma y construyendo el proyecto. Si quisiéramos encontrar en AutoCAD un elemento similar que nos sirviera como punto de partida para entender mejor lo que es una familia de Revit, estos elementos serían los bloques que se cargan dentro de los proyectos. La diferencia fundamental entre ellos es que mientras que los bloques de AutoCAD en su mayoría son en 2 dimensiones, las familias de Revit que tienen un mayor peso en la construcción son en 3 dimensiones, es decir, que son familias que están modeladas. El propio Autodesk, al instalar el programa, te incluye una librería con un gran número de familias ya preparadas para ser utilizadas. Lo que voy a ir haciendo en este vídeo es abrir diferentes ejemplos de familias para entender mejor su funcionamiento y explicar, como he mencionado antes, las innumerables posibilidades que tenemos a la hora de diseñarlas. Las personas que manejáis Revit sabréis que esta es la ventana de presentación del programa. Como podéis ver, fijaos lo importante que son las familias, que el propio programa les reserva un espacio muy importante dentro de su ventana de presentación. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir un ejemplo de una familia de puerta que Revit incluye en su librería. Como podéis observar, y para que veáis la diferencia que os decía antes con los bloques de AutoCAD, es que la mayoría de las familias de Revit, o las familias más importantes que tienen un peso más importante, están modeladas, es decir, son familias en 3 dimensiones. Otra diferencia importante con los bloques de AutoCAD es que nosotros sí que podíamos tener dentro de un mismo archivo un montón de bloques o los bloques más significativos que utilizábamos en la mayoría de los proyectos. Pero en Revit cada familia irá en un archivo independiente, de manera que tendremos un archivo por cada una de las familias que vayamos construyendo. Si nosotros en AutoCAD cargábamos bloques, en Revit es similar. Nosotros podemos cargar esta familia de puerta dentro de un proyecto. La cargamos y una vez dentro de un proyecto podemos colocar una puerta desde el comando puerta. Entonces fijaos que nosotros lo que estamos haciendo es colocar una familia en 3 dimensiones. Entonces podemos orbitar y lo que estamos viendo es esa familia en 3 dimensiones. La ventaja más importante de tener modeladas cada una de las familias es que desde cualquier vista del proyecto, ya sea una planta, un alzado o una sección, vamos a tener una representación adecuada en 2 dimensiones. Fijaos que si yo miro este proyecto desde una planta, yo aquí tengo la representación de esa misma puerta. Lo mismo pasa si yo miro el proyecto desde un alzado o bien miro el proyecto desde una sección. Cada una de las vistas me devuelve la representación en 2D de esa familia. Pero si tuviéramos que destacar el aspecto que por encima del resto hacen de las familias de Revit una de las herramientas más potentes del programa, este sería la posibilidad de introducirle parámetros a las familias. Esto significa que las familias de Revit pueden hacerse paramétricas, de manera que no van a ser entidades fijas e inamovibles. Todo lo contrario, la cantidad de posibilidades que ofrecen los parámetros te permiten tener dentro de una misma familia un sinfín de variantes. Por ejemplo, en esta puerta que hemos cargado, que te la ofrece Revit en su librería, si nosotros nos metemos en sus propiedades, podemos ver que esta puerta podría cambiar el material de la hoja, de la carpintería, del tirador. Pero es que además podría cambiar la altura de la puerta y la anchura de la puerta. De manera que, aunque yo solo tenga un archivo con una puerta, el hecho de introducirle parámetros me permite poder tener todas las variantes que yo quiera de la misma puerta.
Por ejemplo, si yo a esta puerta le cambio la anchura y le pongo 1,2 metros, le doy a aceptar y esta puerta automáticamente cambia de anchura. Y no es que solo cambie la hoja su anchura, sino que lo que es el marco y el cerco se desplaza para que la puerta siga funcionando perfectamente. Como veis, aquí está la clave de las familias de Revit, la posibilidad de introducirle parámetros y conseguir familias paramétricas. Vamos a continuar explicando su funcionamiento. Lo que voy a hacer va a ser volver atrás y dejar la puerta como estaba para explicar correctamente y de forma ordenada los pasos que deberíamos seguir si quisiéramos tener una variante diferente de esta puerta. Lo primero, voy a colocar dos puertas del mismo tipo. De manera que ahora mismo tenemos 3 ejemplares del mismo tipo de puerta. Como puede verse en su nombre, los 3 son puertas de una hoja de 80 centímetros de anchura y 210 centímetros de altura. Las 3 son exactamente el mismo tipo de puerta. ¿Qué significa eso? Que si yo accedo a las propiedades de una de ellas, si yo la modifico, por ejemplo aquí le pongo 1 metro, automáticamente se me van a modificar todos los ejemplares del mismo tipo de puerta. Aplico y automáticamente los 3 me cambian la anchura a 1 metro. Pero este no sería el mecanismo que yo tendría que seguir. ¿Por qué razón? Porque aquí arriba pone que la puerta son de 80 centímetros de anchura, de manera que si soy incoherente con el nombre y aquí pongo una anchura de 1 metro, no estaría siendo muy ordenado y a la larga esto me traería problemas. De manera que lo que tendríamos que hacer, si siguiéramos la forma más correcta, es volver a poner aquí los 0,8 metros, aplicar, y si quisiéramos tener, además de la puerta de 80 centímetros, un nuevo tipo de puerta con una anchura de 1 metro, duplicaríamos y en este caso escribiríamos 100 por 120 centímetros y de esta forma tendríamos un nuevo tipo de puerta con una anchura de 1 metro. Aceptamos. Esta puerta me ha cambiado a 100, de anchura 100, y estas siguen siendo de 80. Si yo quisiera que las 3 fueran de 100, tan solo tengo que seleccionarlas y fijaos que en el desplegable yo ahora puedo elegir la de 100. ¿Qué suele pasar normalmente? Que los fabricantes tan solo ofrecen ciertas variantes de cualquiera de sus productos, de manera que si nos ceñimos al mercado y diseñamos en función de los estándares más comunes, tan solo utilizaremos un pequeño número de variantes de cada una de las familias. Para no estar duplicando esta puerta en todos los proyectos 3 o 4 veces, para conseguir por ejemplo la de 70, la de 80, la de 90 y la de 100, Revit nos permite preconfigurar dentro del archivo de la propia familia las variantes o modelos más utilizados. ¿Cómo podemos hacer esto o cómo podemos ver los estándares o los preconfigurados que tiene una familia de Revit? Pues tenemos que meternos dentro del archivo de la propia familia y una vez dentro de ese archivo, en esta ventana que se llama tipos de familia, fijaos que aquí hay un desplegable con las variantes que el programa ya ha preconfigurado. De manera que siempre que carguemos esta familia en un proyecto, vendrán las 4 preconfiguradas y no tendremos que estar duplicando 3 o 4 veces por cada uno de los tipos que queramos utilizar. Este aspecto es importantísimo dentro de las familias y conviene entenderlo desde el principio. Fijaos que si yo elijo la de 70, viene la anchura 70, si yo utilizo la de 80, ya viene preconfigurada la anchura de 80 y así con las 4 variantes. Si nosotros quisiéramos hacer una familia desde cero, tendríamos que pensar cuáles son las variantes más utilizadas o más normales y preconfigurarlas dentro de la propia familia. Ya hemos hecho una pequeña introducción en las familias paramétricas de Revit. Lo que voy a ir mostrándoos a continuación es una serie de ejemplos de familias paramétricas que hemos realizado nosotros para que os vayáis haciendo una idea de las innumerables posibilidades que tendríamos a la hora de diseñarlas. Voy a continuar con una familia de puerta, pero esta vez una familia de puerta realizada por nosotros. ¿Qué novedades introducimos en esta puerta? Por un lado,
Fijaos que aparecen modelados dos tipos de picaporte. Nuestra intención es incluir dentro del mismo archivo de puerta la opción de elegirla o bien con picaporte normal o bien con picaporte vertical. Esto puede conseguirse por medio de un tipo de parámetro de visibilidad, que se aplicará a los dos picaportes, y que por tanto podrá controlarse desde la ventana de tipos de familia. Fijaos que si yo selecciono, por ejemplo, el picaporte vertical, en el cajetín de visible está aplicado un parámetro que se llama visibilidad picaporte vertical. Y si yo selecciono el picaporte normal, lo mismo en la ventana de propiedades, en el cajetín de visible, viene aplicado un parámetro que se llama visibilidad de picaporte normal. ¿Cómo podemos controlar esos dos parámetros para que en función del tipo de puerta elegido se visualice el picaporte adecuado? Pues nos tendríamos que ir a la ventana de parámetros o la ventana que se llama tipos de familia, y fijaos que en esa ventana aquí aparecen los dos cajetines que controlan la visibilidad de los picaportes. Recordar que en este desplegable podríamos ir preconfigurando las variantes de puerta más utilizadas. Fijaos que además de preconfigurar variantes en función de su anchura, también se han preconfigurado variantes en función del tipo de picaporte. De esta forma, en todas las puertas que queramos que tengan picaporte normal, tendríamos que desactivar la pestaña o el cajetín que permitiría la visibilidad del picaporte vertical. Si por el contrario quisiéramos tener puertas con picaportes verticales, tendríamos que hacer justo lo contrario. Por ejemplo, seleccionamos 72 centímetros vertical y fijaos que ahora viene activo la visibilidad del picaporte vertical, pero viene desactivada la opción de visibilidad del picaporte normal. De esta manera podemos preconfigurar variantes en función de la anchura y en función del tipo de picaporte deseado. La siguiente novedad que hemos incorporado a nuestra puerta tiene que ver con cuestiones de diseño. Buscábamos una puerta que se construyera por medio de bandas horizontales, pero nosotros buscábamos la posibilidad de elegir el número de bandas que queríamos en cada una de las puertas. ¿Cómo conseguimos esto? Por medio de una matriz paramétrica. O dicho de otra forma, conseguir un cajetín que controle el número de bandas. Pero claro, ahí no acaba todo, porque lo que tenemos que lograr es que en cuanto yo vaya cambiando el número de bandas, cada una de ellas por separado vaya cambiando su altura, de manera que al final la suma de todas se adapte perfectamente a la altura de la hoja. Y esto ya no es tan sencillo de conseguir. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volvemos a meternos en la ventana de parámetros, en la herramienta tipos de familia, y lo que tenemos que hacer es relacionar entre sí diferentes parámetros mediante fórmulas matemáticas. De manera que la altura de cada una de las bandas, al final, ¿a qué va a ser igual? A la altura de todas las bandas, o dicho de otra forma, al alto de la hoja, dividido entre el número de bandas. Nosotros manejamos el número de bandas y Revit, mediante fórmulas matemáticas, te calcula la altura que va a tener cada una de las bandas. Vamos a cargar esta puerta en un proyecto para que así podamos ver perfectamente todas las posibilidades que tenemos. Le damos a cargar en proyecto y vamos a ir colocando diferentes puertas. Vuelvo a repetir que claro, las familias más importantes de Revit son familias en 3 dimensiones, son familias que están modeladas. Fijaos que hemos cargado muchísimas puertas y que ahora mismo nosotros, como la familia traía incluida muchas variables ya preconfiguradas, podemos ir seleccionando una a una y fijaos que en el desplegable
aparecen todas las variables de nuestra puerta bandas. De manera que esta podría cambiar a 82 vertical, y fijaos, cambia y también cambia el picaporte. Esta podría cambiar a 92 normal, también cambia su anchura, pero es que además de eso, nosotros también habíamos metido el parámetro de número de bandas. Entonces, ese parámetro hemos querido meterlo por ejemplar, de manera que podemos ir cambiándolo puerta a puerta sin necesidad de que se vean afectados el resto de ejemplares. Entonces, fijaos, yo selecciono esta puerta y en vez de irme al desplegable o irme a la ventana de editar tipo, en la ventana de propiedades hay un cajetín que se llama número de bandas, de manera que si yo le pongo aquí 5 bandas, automáticamente se hace un precálculo donde al final aparecen 5 bandas, pero la suma de las 5 alturas de cada banda perfectamente coincide con la altura de la hoja. De esta manera tendríamos dentro de un solo archivo de familia pues muchas posibilidades de puerta. Lo que tenemos que tener claro es que si en algún momento necesitamos una puerta que previamente no la hemos preconfigurado dentro de la familia, tan solo tendremos que irnos a esta ventana y si por ejemplo la quisiéramos de 102, pues tendríamos que duplicar esta y decirle 102 centímetros, cambiaríamos su anchura a 102 y si por ejemplo la quisiéramos con picaporte vertical, apagamos el cajetín de picaporte normal y encendemos el cajetín de picaporte vertical. Aceptamos y tendríamos un nuevo tipo de puerta de 102 centímetros con picaporte vertical. Esta puerta podría ser del mismo tipo, ya la buscamos en el desplegable y la cambiamos a 102. Y si por ejemplo no quisiéramos que tuviera 7 bandas, podemos independientemente a este ejemplar decirle que tenga 5 bandas. Es tan solo un ejemplo de familia paramétrica de Revit, pero poco a poco os podéis hacer una idea de todas las posibilidades que se nos abren. Después de haber explicado una familia paramétrica en profundidad, en este tercer vídeo vamos a seguir mostrando, sin entrar tanto en el detalle, ejemplos de otras familias paramétricas que hemos ido realizando con el tiempo para que tengáis como referencia nuevas posibilidades aplicadas en el diseño de familias. Empezamos los ejemplos con un tipo de familia de ventana paramétrica. Como podéis observar, en este diseño de ventana, la característica que la define es esta cruceta que divide en 4 paños la ventana. De esta forma, ¿qué parámetros queríamos incluir en la ventana? Pues además de los más habituales, como puede ser el acabado, o puede ser la altura, la anchura o la altura de antepecho, queríamos poder controlar el grosor de la carpintería exterior, el grosor de la cruceta, y aquí no lo podéis ver, pero también se podría controlar el grosor del vidrio, para que estos 3 grosores varíen en función del tamaño de la ventana. Para no controlar los 3 grosores de forma independiente, recurrimos a la vinculación entre ellos por medio de fórmulas matemáticas. De esta forma, agilizábamos el trabajo y tan solo con variar el grosor de la carpintería, estos 2 cajetines que son los del grosor de vidrio y el grosor de la cruceta se rellenan solos por medio de estas fórmulas. Así, el grosor del vidrio pasaría a ser grosor carpintería dividido entre 5 y el grosor de la cruceta grosor de carpintería dividido entre 1,5. Seguimos con un caso diferente de diseño de una familia de ventana. ¿Qué aspecto peculiar necesitábamos conseguir en esta familia de ventana? Necesitábamos agrupar dentro de un único dintel 3 ventanas sencillas lo más detallada posible. Para agilizarnos el trabajo, recurrimos a una familia
de ventana muy completa que Revit incluye en sus librerías. Esta ventana nos permite variar, entre otros parámetros, la altura, la anchura, la abertura de las ventanas y el porcentaje de cierre de la persiana. Como veis, es una ventana muy completa y encima nos la ofrece Revit cuando instalamos el programa. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Partimos de una nueva familia de ventana dentro de la cual anidamos la familia sencilla que Revit nos ofrecía. Y para conseguir que los parámetros de esta familia siguieran estando en nuestras tres ventanas, teníamos que vincularlos a los nuevos parámetros que nos generamos en nuestra nueva familia de ventana. De esta forma, como podéis ver, sigue funcionando perfectamente la ventana unitaria en cuestión, de manera que puede variar en anchura, puede variar la abertura de la ventana y puede variar el porcentaje de cierre de la persiana. Como parámetro adicional, quisimos añadir un parámetro que pudiera controlar la distancia entre las ventanas. Fijaos que aquí la distancia es mayor y aquí la distancia es más pequeña. Todo esto no serviría de nada si no consiguiéramos que el dintel que une las tres ventanas se fuera ajustando perfectamente a la distancia total que hay entre las tres ventanas con sus separaciones. En este ejemplo cambiamos de tipo de familia y vemos ahora un ejemplo de familia de instalación de iluminación, que es como Revit llama a las lámparas. A simple vista puede parecer una lámpara sencilla, pero es quizá de todas las familias que hemos realizado en la que más parámetros hemos relacionado por medio de fórmulas matemáticas, para que al final muchas de las dimensiones se ajusten automáticamente cuando se varían los parámetros más significativos. Queríamos dos tipos de lámpara, cada una de ellas con tres tamaños, para tener una lámpara pequeña, una lámpara mediana y una lámpara grande. Aquí estáis viendo el primer tipo de lámpara, que tendría el plafón alargado y la distancia con respecto a la bombilla sería bastante grande. El segundo tipo que queríamos, fijaos, sería el tamaño similar, pero el plafón mucho más corto y más cerca del final de la bombilla. Fijaos que en el desplegable aparecen todos los tipos preconfigurados que ya vienen del archivo de familia. Independientemente del tamaño de la lámpara, nos interesaba tener un parámetro de ejemplar que controlara el largo del cable. Así no tendríamos problemas en ajustar la posición de la lámpara cuando los techos fueran de diferente altura. Si por ejemplo seleccionamos este ejemplar, en la barra de propiedades, que es donde se colocan los parámetros de ejemplar, tenemos un cajetín que nos permite controlar el largo del cable. Vamos a meternos dentro del archivo de familia y así vemos las diferentes vinculaciones matemáticas que hemos metido entre las piezas para que todas vayan cambiando a la vez sin necesidad de ir cambiando parámetro a parámetro. Fijaos la cantidad de parámetros que están relacionados entre sí mediante fórmulas matemáticas, de manera que tan solo con cambiar el radio del cilindro, en este caso sería este cilindro, las demás piezas cambian automáticamente y se ajustan al tamaño elegido. Fijaos que cambiará el tamaño del soporte, cambiará la longitud de las barras, el radio de las barras, cambiará el tipo de bombilla. Fijaos que aquí hay un cajetín que nos permite visualizar o la bombilla pequeña o la bombilla grande en función del tamaño de la lámpara. De esta forma, en este desplegable, que es donde podemos ir preconfigurando todas las variables, al final se decide tener los tres tamaños por cada uno de los dos tipos. Y así te evitas el tener que estar configurándolas una a una cuando quieras tener lámparas de varios tamaños. No queríamos terminar el vídeo sin mencionar un tipo de familia muy importante y muy útil para detallar constructivamente cualquier vista del proyecto. Se conocen como familia de componente de detalle
Su funcionamiento es similar al resto de familias, salvo que los componentes de detalle son familias en 2 dimensiones. De todos los componentes de detalle posible, vamos a fijarnos en 2 de ellos que nos facilitan y nos agilizan muchísimo el trabajo, sobre todo cuando queremos unir perfectamente armados con sus redondos de muros con armados y sus redondos de forjados. Fijaos cómo funcionan estos elementos. Tenemos por separado los redondos longitudinales del forjado, los redondos transversales del forjado, los redondos longitudinales de los muros y los redondos transversales de los muros. Son 4 piezas que funcionan por separado. ¿Qué parámetros les hemos introducido para agilizar el trabajo? Fijaos, cada uno tiene un parámetro de ejemplar para controlar su longitud. Al ser un parámetro de ejemplar, aparecen en los extremos unos tiradores que nos permiten variar su longitud sin necesidad de hacerlo exactamente escribiendo aquí la longitud exacta. Esto nos facilita el trabajo y tan solo con acercar el tirador hasta el extremo de los armados longitudinales de los muros, como veis, coincide perfectamente uno con otro. Además, para ajustar esta misma pieza en los diferentes forjados, hemos metido un cajetín que controla el grosor y en función del grosor de los forjados, esta misma pieza valdría para todos. Un funcionamiento similar tendrían las piezas de los redondos transversales, con el añadido importante que en este caso, en función de la longitud, tendrá que haber un número menor o mayor de redondos. Esto se controla metiendo cada redondo dentro de una matriz paramétrica, de manera que por medio de fórmulas matemáticas conseguimos establecer que el número de redondos será igual a la longitud dividida entre una separación establecida entre los redondos. De esta forma, seleccionando esta pieza de redondos, si queremos añadir redondos hasta llegar el contacto con los muros verticales, simplemente tenemos que desplazar el tirador y en función de la longitud él te irá colocando redondos adecuadamente. Como habéis podido ver en estos 3 vídeos, las familias paramétricas son unos elementos muy importantes dentro de Revit y aprender a manejarlas resulta clave si vas a querer diseñarlas desde cero. Esperamos que este vídeo os haya ayudado a entender mejor su funcionamiento. Nos vemos pronto, un saludo.